clase. Entonces empezamos a trabajar sobre más o menos lo que la anterior clase hicimos, es como que los pasos para realizar un spot comercial, ¿sí? Ahora, uy, se está colgando. Ahora lo que vamos a hacer es empezar ya a desarrollar los diferentes puntos que va a contener nuestra carpeta de producción, que va a variar en ciertos elementos a diferencia de la carpeta que hemos presentado con el corto, ¿sí? Entonces, empezaremos, chicos. Mi perrito que está ladrando. Ahora sí. Más o menos lo que vamos a trabajar hoy día es toda la fase de preproducción, la planificación en preproducción, ¿sí? Básicamente en este punto vamos a empezar ya a desarrollar con exactitud el proyecto publicitario, donde vamos a poder ya empezar a plasmar todo lo que habíamos hablado en la anterior clase, ¿sí? Entonces vamos a esta parte. Vamos a enfocarnos en toda la parte de preproducción, ¿sí? Por tanto, ahora sí, muchachos, nosotros tenemos que considerar que para el proyecto publicitario nosotros tenemos que investigar primero a la marca y al producto y al mercado al cual se está dirigiendo, ¿sí? Eso es lo que primero habíamos dicho, que en primera instancia tenemos que investigar, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos suficiente información sobre ese producto, sobre la marca, etc., lo que hacemos es generar una lluvia de ideas, ¿sí? Posibles argumentos de venta, la elaboración de eslogans, la creatividad que vayamos a utilizar, el tipo de spot que vayamos a realizar, si va a ser problema-solución, donde nosotros le vamos a plantear un problema y le vamos a dar la solución al venderle nuestro producto, un spot de comparación o un trozo de vida que va a relacionarse en un tiempo específico dentro de la narrativa del spot, ¿sí? Si estamos hablando de propaganda y en el tema que los bolitas están eligiendo, por ejemplo, tendría que llegar a ser un tanto de quizás como que problema-solución, como que ya hemos pasado una fase de cuarentena, hemos logrado superar el tema del coronavirus, pero ahora ¿qué pasa? ¿Qué nos depara? Vamos a estar aún más en problemas que como habíamos iniciado, ¿no? Porque va a haber mayor crisis económica, también va a existir mayor crisis política, porque ahora los van a empezar a investigar a todos, que han gastado de más, que se van a sacar. Así va a ser un bollo después de que salgamos de esto terrible y otra vez vamos a entrar a una crisis como país, ¿sí? Entonces vamos a tener ese problema. ¿Y qué es la solución? Perseverar, seguir teniendo, seguir trabajando para construir una Bolivia mejor, ser más solidarios con nuestros pares, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con la gente en realidad, ¿sí? Entonces también pueden plantear desde este punto de vista, o también pueden hacer una estructura narrativa que es trozo de vida, que prácticamente me van a hablar netamente de ya pasó la cuarentena, ahora tenemos que hacer estas acciones para poder continuar con la construcción positiva de nuestro país. Algo así más o menos va, ¿sí? Entonces el objetivo va a depender mucho de la estructura narrativa que ustedes van a elegir en esta parte, ¿sí? Acá les he dejado un link de una página web donde tenemos un montón de ejemplos de spots publicitarios, donde nos dice un poquitito la idea y nos muestra el video. Entonces ustedes lo pueden revisar con más calma, no hay ningún problema, solamente les dejé el link para que tengan los ejemplos y se relaciona bastante con el guión que nosotros tenemos que utilizar dentro de los comerciales para televisión, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de historia, por ejemplo esto de superación, que llegaría a relacionarse bastante con lo que sería la propaganda que van a realizar los bolitas, ¿sí? Entonces ustedes lo van revisando con más calma, esto solamente les dejé como ejemplo
Y cuando estamos haciendo venta, en este caso, por ejemplo, el grupo de comunicación y artes, lo que van a hacer no es venderme un producto, sino lo que me están haciendo es venderme el servicio académico. Entonces, ahí empezamos a desarrollar la diferencia entre un producto y entre un servicio. Un producto es algo tangible, ¿sí? Un servicio es algo intangible. Nosotros, bueno, lo que la universidad vende en realidad es la formación académica, ¿sí? Pero nosotros no podemos tocar, no podemos ver la formación, la enseñanza, sino que nosotros lo recibimos a través de nuestras mismas percepciones. Es por eso que se dice que un servicio llega a ser más intangible, ¿sí? Los tres grupos están trabajando sobre cuestiones intangibles. A través de su propaganda, lo que ustedes quieren generar es motivación en las personas para continuar en su día a día, ¿verdad? Entonces también llegaría a ser un tipo de servicio intangible. Entonces ustedes pueden ver más a detalle lo que sería esta página, que la verdad mi internet está lentísimo, ni siquiera termina de cargar. Y pueden ver igual varios ejemplos, aquí está, que van a permitirnos como que expandir un poquitito más nuestra cabeza y nuestras ideas y demás, ¿sí? Una vez que nosotros desarrollemos esto que dijimos, la investigación sobre el producto, en nuestro caso sobre el servicio y el mercado al que se dirige, sobre todo la marca, ya podemos empezar a concretar, cuál va a llegar a ser la idea de nuestro spot publicitario, ¿sí? Entonces vamos a entrarnos a una fase de preproducción, donde básicamente la preproducción, como les había mencionado antes, es el pilar fundamental para la realización de cualquier proyecto audiovisual, en este caso de nuestro comercial, ¿sí? Ya que en esta fase nosotros partimos absolutamente cada detalle que va a llegar a tener nuestra producción hasta el día que filmemos, inclusive hasta el día que presentemos nuestro proyecto final, ¿sí? Por tanto, durante esta etapa se va a trabajar bajo un equipo bastante coordinado, ¿sí? Que no solamente ahora vamos a tomar en cuenta a personas de dirección de foto, producción, guionista, director de arte, camarógrafo, etcétera, ¿sí? Sino que también tenemos que empezar a trabajar con profesionales de publicidad, porque finalmente ellos van a llegar a ser los expertos para que nosotros podamos abrirnos más hacia el tema comercial, ¿sí? Por tanto, básicamente todo este personal tiene que llegar a trabajar de una manera conjunta y coordinada, como habíamos dicho en la anterior clase, para poder lograr con nuestro objetivo. Entonces, ¿cuál es la primera acción que nosotros vamos a desarrollar? Es el pre-meeting o la primera reunión básicamente, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Básicamente en que las reuniones previas que se van a ir desarrollando a la primera reunión oficial, no sé si me dejo entender, ¿sí? El pre-meeting básicamente es el director se reúne con el equipo de producción y es como que ya empiezan a definir con mayor claridad lo que sería la idea audiovisual, ¿sí? La idea de venta para el producto específico o el servicio específico en el cual nosotros vamos a desarrollar. Entonces es muy importante que tengan el pre-meeting. Obviamente este pre-meeting se va a dar después de habernos reunido con la empresa con la cual vamos a trabajar, ¿verdad? Porque ya sí vamos a tener súper claro qué es lo que vamos a vender, a quiénes va dirigido, qué tipo de lenguaje, qué tipo de estructura y demás. Aquí lo que hacemos es empezar ya a aclarar de mejor manera la idea comercial. Entonces, el pre-meeting no es solamente una reunión, puede ser una, dos, tres o varias, que básicamente va a depender de la propuesta y de la aprobación que va a tener cada propuesta para que se realice, ¿sí? Entonces todo va a ir determinado en cuanto vayamos avanzando con una próxima reunión que ya no va a ser con el equipo de producción, sino que se va a desarrollar básicamente con el cliente. Entonces tenemos el pre-meeting y el meeting, que básicamente el pre-meeting es el equipo de producción y el meeting es la reunión entre el cliente y el equipo de producción. Pero esta reunión ya básicamente va a ser concretar en base a todas las reuniones previas que ya ha tenido el equipo de producción del proyecto,
¿sí? Entonces, este es un primer paso importante porque aquí aprobamos y descartamos propuestas para poder vender de manera eficiente a través de un proyecto audiovisual, ¿sí? Y por más que sea audiovisual, nosotros tenemos que tener en cuenta todos los factores y todos los temas de marketing y publicidad para poder atraer y enganchar a nuestro público objetivo, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos realizado ya los pre-meetings y el meeting como tal, lo que nosotros empezamos es a desarrollar nuestro manual de producción. Con el cortometraje nosotros habíamos hablado que se llamaba carpeta de producción, eso es lo que contiene nuestro portafolio, ¿sí? En el caso del spot publicitario, lo que nosotros hacemos es un manual de producción o un briefing publicitario, que básicamente el nombre va a variar en cuanto al contenido, ¿sí? El manual de producción va a llegar a ser una guía revisada por el productor y en todo caso por todo el equipo de producción, que va a llegar a ser presentado en la reunión final con el cliente, ¿sí? Ya una vez que nosotros hayamos decidido con claridad la idea, y obviamente esa reunión con el cliente va a permitir modificar un poquitito mejor la idea para que nosotros podamos vender el producto, ¿sí? Entonces toda esta guía tiene que tener un orden específico y detallado, donde va a estar la sinopsis, el guión, el storyboard, las locaciones, la propuesta de arte, el vestuario, el timetable y la ficha técnica del comercial. Algunos elementos nosotros ya los teníamos dentro del cortometraje, pero inclusive aquí aumentamos otros, ¿sí? Entonces, aquí no voy a adentrar mucho porque, bueno, ya sabemos qué es la sinopsis, ¿no? Contar de qué trata nuestro spot publicitario. La sinopsis habíamos dicho que tiene la característica que tiene que ser más de las 5 frases que era nuestro tratamiento para poder explicar de qué trata nuestro spot, ¿sí? Aquí ya no existe el offline, aquí ya no existe storyline y aquí tampoco existe el tratamiento. Aquí directamente nos enfocamos en lo que sería la sinopsis, ¿sí? El ejemplo que está aquí a la derecha es sobre un comercial que es contra las drogas. Bueno, no es comercial, es casi como que propaganda porque bueno, nos venden alguna idea. Que consiste en que las drogas van a desnudar a la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que te deja sin nada, o sea, te deja totalmente solo, desolado, sin nada en lo que tú te puedas proteger, apoyar, etc. ¿Sí? Entonces esto que está aquí a la derecha es la sinopsis de ese comercial, ¿sí? Después lo pueden leer con más calma, no hay ningún problema. Y ahora continuamos con el guión, ¿sí? Aquí trabajamos bajo los mismos formatos, el guión literario y el guión técnico, ¿sí? Y aquí revisamos el link con los ejemplos. Que les he puesto ejemplos de comerciales para que se vayan basando igual en esto, ¿sí? El guión literario sigue teniendo la misma estructura, el mismo tipo de letra, las mismas características, etc. Y el guión técnico de igual manera, ¿sí? Bueno, voy a quitar un poquito. Aquí pueden ver, tienen ejemplos tanto de guión técnico y de guión literario. Ambos son sobre este spot de las drogas que les decía, entonces ustedes lo pueden ver con más calma, ¿sí? El internet realmente está muy lento. Entonces, habíamos dicho que el guión va a llegar a ser el relato o el soporte que va a narrar la secuencia de las acciones para poder contar en su totalidad las historias detalladas de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, básicamente aquí tenemos el objetivo de poder tener nuestro resultado audiovisual esperado. Nosotros para grabar sí o sí nos tenemos que basar en esto. Por eso radica aquí la importancia. Es fundamental que nosotros tengamos un guión bien elaborado, ¿sí? Porque esto nos va a permitir que el día que grabamos digamos, necesito esto y hagamos esto con estos personajes, con estos elementos, listo. Tengo que hacer este movimiento de cámara con esta angulación, con este plano, listo, ¿sí? Vamos directo a hacer lo que queremos y lo que necesitamos hacer para poder contar nuestra historia a cabalidad. Una vez que hemos desarrollado lo que sería el guión, vamos a empezar a desarrollar el storyboard, ¿sí?
El storyboard básicamente es una guía visual hecha por el director, donde, bueno, en este caso esta fase va a llegar a ser la más compleja dentro de todo nuestro manual de producción, porque tenemos que plasmar plano a plano por medio de diferentes cuadros lo que el director está visualizando en términos de historieta. ¿Qué quiere decir? Aquí nosotros dibujamos nuestro guión técnico. El storyboard se hace con el apoyo del guión técnico y bueno, también con el guión literario, ¿no? Podemos poner los textos o podemos no poner los textos, ¿sí? Podemos solamente poner la nubecita y poner la primera frase o escribir todo el texto del personaje, es independiente. Lo que el storyboard nos permite es como que plasmar cómo es que se va a llegar a ver nuestro spot comercial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está una chica charlando con un chico que parece más o menos un consultorio. En este plano ya está la chica desnuda sin sus prendas de vestir y el último plano va a llegar a ser este texto directamente, ¿sí? Entonces, básicamente a través del storyboard nosotros plasmamos en forma de historieta cómo es que vamos a visualizar. Esto se tiene que leer de izquierda a derecha, ¿sí? Y básicamente va a llegar a ser la guía de todo el equipo de producción y va a facilitar el trabajo para el director de foto, para el camarógrafo y demás, porque ya vamos a tener claro qué es lo que exactamente debemos tener y con qué elementos vamos a contar. Por ejemplo, aquí puede ser un cuadro o esto más parece ver una consulta, digamos, ¿sí? Entonces aquí tenemos algún elemento, aquí una computadora, aquí puede ser un cuadro, puede ser como una repisa, tenemos el escritorio, la silla, la chica, etc. ¿Sí? Entonces el storyboard llega a ser un poquitito más complejo de lo que nosotros creemos que, ¿sí? Tengo también otro ejemplo que si no me equivoco está aquí abajito. Aquí está el otro ejemplo. Esto lo voy a borrar. Y aquí también tienen otro link que les va a llevar a esta carpeta y van a poder visualizar de mejor manera esa imagen. Hasta que cargue, chicos. ¿Tienen dudas acá? Listen, dime. Y el storyboard sí o sí lo tenemos que hacer ya definido, con qué tomas vamos a hacer. Claro, porque básicamente el storyboard lo que es plasmar su guión técnico, pero a través de ilustraciones. Entonces, si ustedes... Sí, esa parte entiendo, pero nuestro corto trata de post-cuarentena. Tal vez podremos usar imágenes de archivo. No, pues, o sea, en realidad el storyboard mayormente, menos que tú manejes habilidad un software que te permite ilustrar, si no lo tienen que hacer a mano, tal cual. Todo esto es a mano, ¿sí? Este es el mismo ejemplo que les decía. Miren, aquí está el primer plano, es la chica con ropa. Segundo plano es que la chica se va quitando los zapatos. Hacemos un detalle de los zapatos, ¿sí? Aquí es que la mamá está discutiendo con la hija. El tercer plano, la chica se sigue sacando la ropa y mostramos un detalle de la chaqueta. Aquí volvemos a una escena de la chica peleando. Si leemos el guión técnico y el guión literario, asumimos que estos llegarían a ser flashbacks dentro de nuestra historia, ¿sí? Y la escena en un tiempo lineal llegaría a ser todas las tomas, todos los planos, perdón, que están llegando a desnudarse la chica, ¿sí? Vamos a esto, se sigue sacando el pantalón, detalle de que tiene el pantalón. Viene aquí y otra vez discute, pelea, no sé. Volvemos al plano de que se sigue sacando, en este caso ya sería la polera o sí, la polera. Plano detalle de lanzar la polera, ¿sí? Aquí volvemos, yo que sé, a otra escena. Y aquí ya vemos directamente a una chica que está, bueno, no desnuda, no, pero prácticamente semidesnuda. Y el mensaje final es: las drogas desnudan tu vida, ¿sí? El storyboard lo tenemos que hacer a mano, a menos que, como les decía, ustedes manejen un software que les permite dibujar o ilustrar
como por ejemplo esto, ¿sí? Que ya llega a ser una ilustración un poquitito más profesional, pero creo que inclusive esto está a mano, pero ya está digitalizado. Entonces, sí es más complejo hacer y ya lo tienen que definir. No pueden utilizar imágenes de archivo porque, como les digo, ustedes van a plasmar su storyboard en base a lo que estén colocando en su guión, ¿sí? Exactamente les he dado el ejemplo de la misma historia para que ubiquen bien. Ven, el guión técnico nos manda la escena, la descripción del espacio, el tipo de plano, la acción, esta es la acción final, el diálogo, bueno, que en realidad aquí les dije que no necesariamente me tienen que poner todo, ¿no? Porque esto ya está en el guión literario. La utilería que vayan a utilizar, por ejemplo, aquí nos dice que la ropa interior tiene que ser color carne, entonces va a ser más como color piel, color beige, más o menos ese color, ¿sí? El audio que va a ser en este caso off del eslogan y vamos a tener música de fondo y la duración de toda esta escena. Entonces en el guión literario lo que hago es mostrarles las descripciones de las situaciones y los textos de nuestros personajes, ¿sí? En este caso tenemos un principal y bueno, en las otras ya van a ser como flashbacks que nos van a permitir como que darnos a entender por qué eligió ese camino quizás, ¿sí? O qué tan mal está haciendo ese camino con su entorno más cercano. Todo eso vamos a llegar a entender a cabalidad con los guiones, ¿sí? Respondí a tu pregunta, Ceci. Más o menos dice, pero lo voy a hablar luego. Sí, entonces como les digo, el storyboard, chicos, no pueden hacerlo con imágenes de archivo, ¿sí? No pueden sacar y descargar del internet porque se supone que su idea es nueva. Entonces ustedes tienen que dibujar a mano, plasmar a mano su guión técnico a través de ilustraciones. Ese es el storyboard, ¿sí? Su guión técnico, una vez que ya lo tienen muy bien definido, entonces empiezan a dibujar plano por plano, escena por escena, lo que va a pasar. Y como resultado van a tener esto. Dime. ¿Y por qué no hicimos storyboard en el corto? Porque en el corto, si se dan cuenta, no necesariamente lo que estamos haciendo, o sea, el corto no tiene un fin publicitario, no tiene un fin comercial. Entonces, en un cortometraje no es necesario, o sea, sí puedes hacer, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque hay elementos que quizás no tienes que remarcar y si los remarcas tú ya los estás detallando en el proceso del online, el storyline, la sinopsis, el tratamiento, ¿sí? Donde tu fase de tratamiento llegas a desglosar de tal manera tu historia que mencionas los detalles más pequeñitos, ¿sí? Sin embargo, en este manual de producción nosotros no tenemos el tratamiento, solamente nos enfocamos en la sinopsis. Por tanto, necesitamos un elemento que nos pueda aclarar los detalles en los cuales van a estar el guión literario y el guión técnico y nosotros vamos a plasmar estos pequeños detalles a través del storyboard. El storyboard se hace más para largometrajes, más para comerciales, porque estamos ya visualizando, previsualizando los detalles pequeñitos que no hemos tenido la oportunidad de verlo con anterioridad, ¿sí? Si bien en el guión ponemos estos elementos que se van a llegar a ver en el storyboard, no tenemos como que un tratamiento que nos llegue a conocer a cabalidad toda la estructura pequeñita dentro de nuestro spot publicitario, ¿sí? ¿Te respondí la pregunta, Jonah? Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicas, chicos? Josie, Roger, Adri, Liz, Santos, Zenobio. No, dicen todo tranquilo. Ya. Grupo de Santos, Zenobio, Liz. ¿Dudas? No. Todo claro, Liz. Listo. Entonces, una vez que nosotros hemos desarrollado el storyboard, que si se fijan, ustedes hacen correctamente sus guiones, entonces hacen correctamente su storyboard, ¿sí?
Uno va a depender del otro básicamente. No pueden hacer esta fase de storyboard si ustedes no tienen su guión técnico, ¿ya? Entonces aquí igual les he dejado otro ejemplo. Ahora, una vez que yo ya tengo hecho el storyboard, lo que hago es colocar el set o la locación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre set y locación? El set básicamente es un lugar que se ha diseñado específicamente para la filmación, ¿sí? En cambio, la locación llega a ser un lugar en el exterior, ¿sí? Entonces, en el set ya podemos contar con mayores equipos especiales, iluminación hecha, utilería y demás, porque ya están dentro de un lugar específico. Sin embargo, cuando ya estamos haciendo una locación en el exterior, nosotros tenemos que llevar todo el equipo técnico hacia nuestra locación, ¿sí? En este punto tenemos que tener en cuenta el desplazamiento que va a tener tanto el equipo humano y el equipo técnico a cada espacio en el cual nosotros vamos a ir desarrollando nuestra historia, ¿sí? Y tenemos que considerar que en este tema de locación, creo que lo mencionamos anterior vez, que tenemos que estar súper bien conscientes del lugar que nosotros vamos a elegir. En nuestro caso, todos vamos a trabajar con locaciones, o bueno, a no ser que alguien trabaje en set, no lo sé, pero supongo que todos vamos a trabajar en locaciones. Por tanto, nosotros tenemos que acomodar nuestra locación en torno a los requerimientos que nosotros vayamos a llegar a tener, ¿sí? En cuanto a iluminación, en cuanto a la movilidad, en cuanto a la acústica, y sobre todo tenemos que tener en cuenta el factor de la electricidad, ¿sí? Si nosotros no contamos con electricidad en nuestra locación, se nos va a hacer muchísimo más difícil trabajar, ¿sí? Por tanto, es más recomendable trabajar con generadores que nos van a permitir a nosotros tener mayor control de la electricidad, porque si en un enchufe le meto varios equipos con un alargador más, es muy probable que exista un corto o exista un bajón. ¿Y qué puede proceder? Que se quemen mis equipos, pierdo dinero, no tengo con qué grabar, etc. ¿Sí? Entonces es mejor que nosotros tratemos de trabajar por generador. Ahora, si tú no vas a recurrir mucho a la electricidad, está bien que trabajes con lo que existe ahí, ¿sí? Pero si vas a tener mayor uso, vas a conectar luces, vas a conectar baterías, vas a conectar micrófonos, yo qué sé, entonces es mejor que tengas un generador, ¿sí? Entonces nosotros antes de elegir la locación tenemos que visitar diferentes espacios y reunir y básicamente ver cuáles reúnen las condiciones ideales para nosotros poder filmar en ese lugar, ¿sí? Posteriormente nosotros vamos a detallar cuál va a llegar a ser la localización concreta en las escenas tanto primarias como secundarias. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta en nuestra locación? Primero, la distancia. ¿Qué tan lejos va a ser para nosotros? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar llegar hasta ese punto? Y si es muy lejos, tengo cerca servicios cercanos. ¿Qué quiero decir? Por ahí mi actor está haciendo una escena de pelea, se cae y se fractura. Sí o sí tenemos que recurrir a un hospital. Y tenemos que tener todas estas suposiciones porque es muy importante, porque no sabemos qué puede llegar a pasar al momento que nosotros estemos grabando, ¿verdad? Entonces, se cae, se rompe el brazo y tenemos que llevarlo a un hospital. Pero ¿qué pasa si el hospital está como que a 2 horas de nuestra locación? Perdemos todo, ¿sí? Entonces no tiene que ser ni tan lejos y si es posible que tenga cerca servicios básicos. Segundo, ¿qué tiempo nos va a tomar a nosotros armar o adecuar la locación en torno a lo que necesitemos? ¿Sí? Es mejor buscar una locación que cumpla los ideales o las condiciones idóneas, como dice acá, para poder grabar. Sin embargo, siempre vamos a tener que añadir un elemento, quitar un elemento, mejorar ciertas cosas, agregar mobiliario, agregar utilería, etc. ¿Y cuánto tiempo nos va a tomar este proceso? ¿Va a ser corto, va a ser mediano, va a ser largo? Si es largo, mejor busquemos otro lugar que tenga mayores condiciones que nos permita trabajar en, ¿verdad? Después de la distancia, el tiempo, la ubicación. ¿Es muy grande o es muy pequeño? ¿Sí? Es tan grande que yo puedo utilizar todo el espacio para trabajar
o es un cuarto de 3x3 donde tiene que entrar todo mi equipo técnico, que es 5 personas detrás de cámaras y 3 actores adelante, un total de 8 personas contando los equipos y demás. Entran en un cuarto 3x3, es cómodo grabar ahí, si no, ustedes tienen que decidir, ¿sí? Y finalmente, en cuanto a la disposición de la locación que ustedes quieren elegir y al presupuesto que ustedes van a manejar, ¿sí? Obviamente si van a hacer algo más pro, más grande, es más caro, necesitas más permisos y demás, ¿sí? Pero por ejemplo, los que van a trabajar con la universidad, asumo que van a grabar su spot en la universidad, ¿sí? Quizás no lo hacen, quizás sí lo hacen, o quizás van a ir a otro campus que sea un poquitito más bonito que el campus colonial. Por ejemplo, pueden ir al 7, pueden ir al 4, no lo sé, ¿sí? Básicamente de eso se enfocaría en la elección entre set o locación. Una vez que nosotros ya tenemos todos los elementos mencionados, elegimos dónde vamos a grabar, ¿sí? Entonces en esta parte lo que ustedes me tienen que poner es detallarme el lugar donde van a grabar. Ejemplo, Universidad Técnica Privada Cosmos, en tal piso, tal aula, tal lugar, tal parte, etcétera, ¿sí? Y con qué elementos ustedes cortan, a qué distancia se encuentra, cuánto tiempo les va a tomar a ustedes arreglar toda esta locación, ¿qué más será? Los permisos correspondientes en caso que no tengan que sacar permisos para grabar, por ejemplo, poner esto de que el permiso es libre, etcétera, poner el porqué y demás. Todas estas características que yo les he mencionado me tienen que poner dentro de esta locación. Y es importante si aquí adjuntan, no dibujos, fotografías de su locación, ¿sí? Para que ya tengamos claro sobre dónde es que vamos a trabajar. Bueno, en nuestro caso no vamos a poder ya entrar dentro de la universidad, por ejemplo, y sacar fotos, pero sí podemos encontrar imágenes de referencia en su página de Facebook y demás, ¿sí? En el caso del grupo de Ceci, también pueden buscar imágenes de referencia de las locaciones, o una locación que se vea más o menos de esta manera, ¿sí? Aquí ya no voy a pedir con exactitud porque obviamente no podemos salir y menos solamente sacar una fotografía. Entonces pueden utilizar imágenes de referencia en esta fase, no hay ningún problema, ¿sí? Una vez que yo he elegido todo lo que sería el de la locación, nos vamos con la propuesta de arte. La propuesta de arte básicamente va a llegar a ser donde nosotros vamos a proponer todo el estilo que va a tener nuestra narrativa del spot, perdón, ¿sí? Y de acuerdo a la idea planteada del director y a la locación elegida, nosotros vamos a empezar a trabajar todo el decorado de la escenografía, ¿sí? Desde la utilería, el vestuario, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar en una cafetería, entonces tendré que tener mesas de este estilo, este tipo de sillas, tengo que tener estos elementos, tengo que tener ya, creo que es un croissant, tengo que tener mi helado, mi vaso de coca, tengo que tener un freezer, una tacita de café, una lámpara, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente, estas son las propuestas de arte para la publicidad de Movistar, tal cual dice acá, ¿sí? Pero yo creo que se va a grabar en alguna cafetería o en alguna cocina, por ahí va a ir, digamos, ¿sí? Eso nosotros vamos a ver en nuestro set de locación. ¿Ven? Si se dan cuenta en esta parte de aquí abajo, nosotros tenemos una imagen referencial y esto que ya está ilustrado con nuestros personajes. Pero aquí yo les pido solamente imágenes de referencia, no hay ningún problema. Entonces, va a estar como que sí es una cafetería si se dan cuenta, ¿sí? Y la cafetería nosotros la vamos a armar con esta utilería, con la mesa, las sillas del tipo que ya estaba en la anterior diapositiva, sus platitos con sus croissants, sus aderezos, su vaso de coca, sus tacitas de café, sus lámparas, etc. ¿Sí? Todos estos elementos que vamos a añadir a nuestra locación tienen que llegar a estar acá, ¿sí? ¿Por qué es importante ahora? Y capaz igual les surge, porque ahora estamos haciendo como que más detalles que en el cortometraje, porque lo que aquí nosotros buscamos es vender, ¿sí? Y toda nuestra estética tiene que continuar, todo nuestro look comercial tiene que continuar, ¿sí? Quizás es muy importante que yo ponga los aderezos,
capaz dentro de la historia van a permitirme generar alguna acción, o quizás solamente son como que un decorado, no lo sé, ¿ya? Pero la propuesta de arte tiene que ir en conjunto a la narrativa de nuestra historia. ¿Qué quiero decir? Yo qué sé, yo elijo que mi comercial va a ser, va a tener como que una referencia en los años 80. Entonces, si está en los años 80, pues tendré que utilizar elementos que se utilizaban en los años 80 para que yo pueda trasladar la historia que quiero mostrar a esa época, ¿sí? Pese a que la voy a mostrar en el 2020, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la propuesta de arte es sumamente importante en este punto. ¿Tienen dudas hasta aquí, muchachos, muchachas? No dicen. Ahora, vámonos por el casting. El casting llega a ser la selección de actores y modelos extra que comúnmente, bueno, vamos a denominar casting, sin problema. Entonces, nosotros esto lo hacemos de manera separada. Primero, antes de realizar el casting, nosotros tenemos que hacer una lista donde ponemos todos nuestros personajes principales y si es que vamos a tener algún personaje secundario. Como es un spot comercial, no existen muchos personajes a menos que se haga como que en multitud, pero esos también son efectos para empezar a duplicar los montones de las personas, ¿sí? Entonces, hacemos esa lista y ponemos las características que necesitamos para poder realizar ese spot. Yo que sé, si vamos a vender, a ver, yo que sé, algún gimnasio. Entonces las personas o los actores que van a estar dentro de nuestra producción audiovisual tienen que tener, por lo menos sí o sí tenemos que mostrar un proceso de cómo es que entras al gimnasio y cómo es que puedes terminar viniendo a mi gimnasio, ¿sí? Dependiendo cómo es que tú quieres mostrar tu spot, ¿sí? Puedes mostrar directamente la transformación de tu cuerpo o puedes tomar la idea de que un gimnasio no es para entrenar, sino que es un lugar más de tranquilidad, de pacificación, de donde vas te desestreses, yo qué sé, va a depender muchísimo del objetivo del comercial. Pero si vamos a irnos por más el estilo de la transformación de tu cuerpo, por ejemplo, entonces tendrá que entrar una persona que no está tan atlética, con el paso del tiempo ya se notan los cambios y al final ya tiene pues un cuerpo escultural, super fit, etc. ¿Sí? Nosotros vamos a elegir todos estos elementos de acuerdo a nuestra historia. Tenemos que poner rasgos y mejor si es que nosotros adjuntamos las fotografías de las personas que hemos elegido para trabajar con nosotros, ¿sí? En caso de ustedes que no la tengan clara aún, entonces mejor pongan fotografías referenciales, ¿sí? Entonces, esto tiene una importancia tremenda porque nos va a permitir representar el mensaje publicitario de manera adecuada, ¿sí? Entonces, que nosotros pongamos un personaje que quizás cuente con los rasgos físicos, pero no cuenta con la interpretación, chao, mató nuestro spot comercial, ¿sí? Entonces, normalmente en este tipo de proyectos nosotros utilizamos actores ya profesionales o modelos o figuras públicas icónicas que sean como los llamamos ahora y está muy de moda, los típicos influencers, que ya me genere movimiento de masas. ¿Qué quiero decir? Que esta persona, esta figura pública ya es reconocida ante nuestra sociedad. Por tanto, si yo utilizo a esta persona, se supone que los seguidores van a tratar de imitar las acciones que va a tener. Por ejemplo, en Unicen, no sé si han visto que la imagen de Unicen es Ronald Arnés y en todo lo que es Unicen está ahí Ronald Arnés, Ronald Arnés, Ronald Arnés. Y Unicen le debe pagar muy bien a Ronald para que llegue a ser su imagen. ¿Con qué no estoy de acuerdo en ese tipo? Que Ronald Arnés ya no es joven. Unicen, si bien tiene los horarios para personas que trabajan durante todo el día, los horarios nocturnos y demás, que se supone que ya son personas un tanto más mayores, yo elegiría como imagen de una universidad una imagen juvenil, fresca, que me transmita eso, ¿sí? Que tenga ganas de seguir adelante siendo tan joven y demás. Entonces, bueno, Unicen yo creo que le funciona muy bien porque va años trabajando con Ronald Arnés. Entonces, en ese caso, todo lo que haga Unicen está Ronald Arnés y se van a ir dando cuenta, ¿sí? Básicamente eso sería en lo de los castings, ¿sí? ¿Qué ustedes o a quiénes van a utilizar para poder contar para poder vender su charque, por así decirlo?
Y el nivel de interpretación también tiene que llegar a ser demasiado bueno para no matar nuestra idea, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos que tener requerimientos mínimos que exigir a nuestros actores, ¿sí? Compromiso, escucha activa, profesionalidad, responsabilidad, etcétera, con nuestro proyecto para que pueda salir algo en conjunto, ¿sí? Ahora, cuando tenemos nosotros más presupuesto y cuando ya estamos trabajando de una manera más profesional, existen como que empresas o consultoras que ya manejan como el book de modelos, trabajan también con el book de actores, ¿sí? Entonces nos muestran sus diferentes capacidades, en qué proyectos han trabajado y demás, que si tenemos mayores recursos directamente podemos recurrir a eso y buscar una persona que tenga las características que busquemos y un nivel de interpretación suficiente y ya está, ¿sí? Pero en nuestro caso nos tocaría buscar a alguien que nos permita. Ahora, por ejemplo, ustedes van a trabajar con la universidad. Nuestro spot tendría que ser un poquitito más testimonial para vender, ¿no? De alguien que está ahí adentro y que nos cuente que también es la universidad. Puede llegar a ser una idea, ¿sí? Y obviamente esta persona tiene que ser joven, un estudiante, porque en la universidad, en la UNITEP, no hay tantas personas mayores como en otras universidades, ¿sí? La UNICIF tiene mayores personas, más cantidad de personas mayores, la UCATEC creo que también, a diferencia nuestra. Entonces también tendríamos que empezar a desarrollar eso, ¿sí? Pero por ejemplo, si estamos trabajando con medicina, creo que el público objetivo de medicina para la UNITEP son los brasileros. Entonces tal vez tendríamos que unificar un poco ese tema, no sé. Como les digo, va a depender mucho de la primera fase de investigación que nosotros desarrollemos, ¿sí? Entonces, una vez que desarrollamos nuestro casting, vámonos por el tema del vestuario y el maquillaje, ¿sí? Es necesario hacer pruebas días anticipados al día de la grabación y aquí lo que van a hacer ustedes es especificar el tipo de vestuario, ropa, calzado y accesorios que va a llevar nuestro talento o nuestro actor, ¿sí? Todo este vestuario tiene que estar acorde a nuestra historia, ¿sí? Aquí el vestuarista verá si tiene que alquilar, si tiene que hacer, si tiene que confeccionar, etc., ¿sí? En su caso lo que ustedes van a hacer es buscar un vestuario que va a poder permitir mostrar de mayor manera y reforzar la estética de nuestro proyecto, ¿sí? En el caso de las bolitas, por ejemplo, es un tema motivacional para Bolivia. Entonces yo creo que su personaje tendría que estar como que con una polera blanca, medio casualón, que tendría que tener elementos bolivianos, quizás pintar el rostro con la bandera boliviana o su polera que sea blanca con los colores de Bolivia, no lo sé, ¿sí? Va a depender mucho de su estética. El maquillaje, ¿sí? No vaya a ser que estamos haciendo un mensaje motivacional y eligen a una chica y está así casualona, pero pues tiene un maquillaje de 15 años de ¿qué les digo? De esos super mega producidos, las mega pestañotas, los mega colores en sus ojos, sus labios chillones, ¿no? ¿Verdad? Si es motivacional y si es para un país, tendrá que ser pues un maquillaje súper natural, que se vea. Tal vez lo que pueden hacer es reforzar la iluminación en algunos puntos del rostro para poder mejorar las facciones, etcétera, ¿sí? Entonces, tanto el vestuario como el maquillaje tienen que estar acordes, ¿sí? Para seguir hablando de la estética y de la narración de nuestro producto. Si nos vamos a ir a los años 80, el vestuario es muy característico de los años 80 y el maquillaje también. Por tanto, nosotros tenemos que tener y abstraer todos estos elementos, ¿sí? Aquí lo que me pueden hacer es también poner imágenes referenciales y mejor si es que ya ponen el vestuario seleccionado, ¿sí? Para que ustedes directamente ya tengan súper claro con qué van a trabajar, ¿sí? Aquí va un ejemplo más o menos. Aquí tenemos el face chart, que eso es con lo que se trabaja el maquillaje, que básicamente sí tenemos que utilizar un maquillista para que nos realice todo el face chart, pero sin embargo nosotros podemos tener imágenes referenciales y el tipo de vestuario que van a llegar a utilizar nuestros personajes.
Si va a tener diferentes cambios o no, va a depender, ¿sí? Luego vámonos con el timetable o lo que llegaría a ser el plan de rodaje, que esto era un elemento del desglose de producción del anterior proyecto que hicimos, ¿sí? ¿Por qué es importante el plan de rodaje? Porque básicamente nos va a permitir saber en cuánto tiempo y en cuántos días nosotros vamos a llegar a trabajar. Aquí presionan en este link que dice ejemplo que está con azul e igual les va a llevar a un formato de un plan de rodaje, ¿sí? Esto básicamente es la agenda de trabajo y va a ir describiendo paso a paso todo el proceso, ¿sí? Desde que nosotros tenemos nuestra primera reunión hasta el día final de presentación de nuestro proyecto, ¿sí? De eso se trata el plan de rodaje. Es como que un cronograma más que todo, pero nosotros le vamos a dar una mayor potencialidad a los días de filmación, fecha, lugar, hora. Repito, como tampoco lo tenemos claro, una estimación, ¿sí? Asumo que va a ser, yo que sé, el 6 de mayo, estamos asumiendo, ¿sí? En la Unitep a las 10 de la mañana, no lo sé, ¿sí? Ojo que el horario del rodaje va a depender mucho igual de dónde ustedes van a grabar. Si es el set no hay ningún problema porque tienen el factor de iluminación, pero si es en una locación tienen que ver el tema de iluminación, cuánta iluminación van a requerir, etc. ¿Sí? Entonces todo esto del plan de rodaje se tiene que dar a cada equipo que dentro de nuestra producción. El director de foto, el director de arte, el vestuarista, el maquillista, el camarógrafo, toda persona que conforme el equipo tiene que tener el plan de rodaje para que se vaya cumpliendo a cabalidad, ¿sí? Y vámonos con la ficha técnica, que bueno, esto ya lo sabemos, que está dirección, producción, asistencia, dirección de arte, dirección de foto, de postproducción, casting, vestuario, maquillaje y producción, ¿sí? Básicamente contiene los nombres y los cargos involucrados dentro de la producción del comercial, ¿sí? Entonces finalmente, o bueno, en realidad llegaría a ser todo esto nuestra primera fase de preproducción. Luego tenemos que tener elementos en la producción y también en la postproducción. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen dudas? No sé. Si se dan cuenta, aquí tiene muchísimos menos elementos de lo que era en la carpeta de producción. Esto es un manual de producción para un spot publicitario. ¿Qué es lo que va a hacer? Ustedes ya tienen su productora y la productora va a trabajar en conjunto con la empresa que haya decidido trabajar. En el caso de la propaganda, no tienen una empresa fija con la cual trabajar, o quizás sí van a tener una institución que les respalde y demás, no lo sé, pero tienen que representar igual su estética, ¿sí? Entonces estoy volviendo a la presentación de nuestra clase anterior, donde les mostraba básicamente la estructura que iba a llegar a tener su portafolio para el spot, ¿sí? Bueno, esperemos que cargue un poquito. Todos los links ya están en la plataforma. Chicos, pregunta, ¿lo del foro era para hoy o era para el martes? La verdad es que tampoco revisé. Solo vi que creo que Adriana respondió hasta ayer y después no vi, entonces me entró la duda si era para el viernes o era para el martes porque no me anoté. Han participado. Era para el martes. Ya, entonces tienen hasta el martes para participar, ¿sí? Entonces, esto llegaría a ser todo el contenido que me van a llegar a presentar. Ahorita hemos avanzado todo el manual de producción en una fase de preproducción, pero también tenemos elementos en una fase de producción que vamos a agregar a nuestro manual, y también vamos a tener la propuesta que recuerdan que hicimos en la carpeta de producción, la propuesta de dirección, la propuesta de iluminación, la propuesta de foto, etcétera. También lo hacemos acá para una fase de postproducción, ¿sí? Entonces, esto es todos los elementos que sus manuales de producción tienen que llegar a tener para el spot, ¿sí? Ya hemos avanzado hasta aquí, por tanto, les dije que íbamos a hacer nuestra primera reunión de producción, vamos a tratar de trabajar en conjunto, y como ya lo tienen claro ustedes, necesito que para el martes, además de su foro,
ya me tengan una idea básica de con qué es lo que ustedes van a trabajar, ¿sí? Martes 7. Entonces, una idea, ¿sí? Súper básica. La Lisa y Leslie, para los que están trabajando con artes y comunicación, les va a enviar, entonces se pueden comunicar con ella y ella les va a enviar todo lo que tenga a disposición ahora para que ustedes puedan tener información sobre artes y sobre comunicación, ¿sí? Antes de su idea, ustedes tienen que realizar la investigación, por tanto, en torno a qué van a trabajar, ¿sí? En el caso de los bolitas y de propaganda, ya tienen la idea clara que es un mensaje motivacional post-cuarentena, ¿sí? Pero sería bueno que ustedes previsualicen un poquitito más de cuál va a ser la situación post-cuarentena, ¿sí? Todos asumimos que va a ser una crisis política, económica y social otra vez en nuestro país, pero, ¿qué les recomiendo? Busquen análisis, busquen entrevistas a analistas económicos, políticos, que salió un montón en internet y varios canales han hecho esto, de qué va a pasar después, ¿sí? ¿Qué va a pasar si la cuarentena se alarga más del 15, más del 16, que yo creo que va a ser mínimo todo abril más? Entonces nosotros tenemos que ver esos aspectos, ¿sí? Por tanto, para el martes no tienen más tarea que ya traerme una idea previa en base a toda la investigación que ustedes estén desarrollando, ¿sí? Y ya a partir del martes vamos a ir trabajando el viernes con un primer avance. Entonces ya pueden ir avanzando los puntos, ¿sí? El viernes presentamos nuestro primer avance de nuestra carpeta. Y el martes va a ser nuestro segundo avance, por tanto, el viernes 17 me tendrían que presentar su manual de producción para el spot. ¿Sí? Viernes 17 de abril. Hasta esa fecha nosotros igual ya vamos a tener un poco de mayor claridad de qué es lo que va a pasar con nosotros, si vamos a continuar en la cuarentena, si se va a alargar mucho más o si ya se ve como que más visualizaciones positivas, que esperemos, dependiendo netamente a los casos que se vayan dando estos días, ¿sí? Por tanto, el 17 de abril es la presentación, estoy anotando, de la carpeta de producción o manual de producción, como ustedes lo quieran llamar, del spot publicitario, ¿sí? ¿Tienen dudas sobre lo que me tienen que hacer para el día martes o para el día de 17? Entonces el martes tendremos que traerle la idea ya definida. No definida, pero yo quiero que me tengan una idea más o menos clara sobre la cual van a ir trabajando, ¿sí? De ustedes, Ceci, ya está un poquitito más claro, o sea, de ustedes es como que ya casi concreto. ¿Qué es lo que les pido a ustedes? Investigar más a diferentes analistas que nos permitan ver sobre todo el estado económico en el cual nosotros vamos a terminar post cuarentena. Que hay, si googlean un poquitito o revisan entrevistas o ven inclusive los noticieros y demás, van a poder tener esta información. Solo les pediría eso a ustedes, que tengan un poquitito más claro cómo es que leer. Obviamente no lo sabemos y no vamos a acertar, pero es mejor si nosotros tenemos un poquito más de información sobre la situación post cuarentena, ¿sí? En cambio, en el grupo de artes y de comunicación, si bien los que están en comunicación saben sobre la carrera, saben cómo se desarrolla, quizás su historia, cuántos años va, cómo es que ha empezado, cuáles son las características, cuál es la misión, la visión, etcétera. Adentrarse, interiorizarse bastante en lo que ustedes van a vender. Si no saben de qué les sirve lo que van a vender, pues no van a lograr el objetivo final, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Por tanto, no va a ser la idea definida, pero va a llegar a ser como que la primera visualización de qué es lo que nosotros vamos a llegar a hacer a futuro con nuestro spot final, ¿sí? Entonces, el martes me van a traer las ideas, acá ustedes me las van a explicar, las vamos a pulir y ya sobre una idea concreta nos vamos a terminar el martes, nos vamos a ir el martes, ¿sí? Por tanto, el martes va a ser un poco más práctico, más dinámico,
Los que fueron de compras el martes y van a volver a ir, vuelvan a hacer el mismo proceso de pedir permiso con la licenciada. Sin embargo, no todos los integrantes de un mismo grupo se van a ir. Entonces, los que queden del grupo igual van a realizar esta dinámica, ¿sí? La clase del martes, por tanto, va a ser más de ustedes que mía, porque vamos a hablar sobre su idea, la vamos a pulir, vamos a resolver dudas que tengan sobre lo que hemos avanzado estas últimas 2 clases, y ya van a tenerme que presentar su primer avance hasta el día viernes, que sería, viernes 10, si no me equivoco. Sí, viernes 10. Y vamos a ir con los avances paulatinos viernes 10, martes 14, y ahí directamente va a llegar a ser nuestra entrega, ¿sí? Entonces, como esto es un poquitito más concreto, si ustedes tienen la idea clara, no hay problema. ¿Qué les va a tomar tiempo? Hacer su storyboard, y lo demás es súper selección, nada más. Si se han dado cuenta, no es tan complicado hacer esto. Capaz en los requerimientos para la fase de producción va a llegar a ser un poco más complejo, pero de todas maneras, como igual estamos en cuarentena, va a haber elementos que no les voy a pedir, porque sí o sí necesitan salir, pero no les voy a pedir. ¿Sí? Es como que los vamos a dejar sus elementos en stand-by hasta que nosotros retomemos nuestras clases presenciales, ¿sí? Si no tienen ninguna duda, chicos, no se olviden el foro hasta el martes antes de nuestra clase. Y si no tienen dudas, primero, dudas. No, Lice. No, Lice. Listo, entonces si no tienen dudas, chicos, hasta aquí lo dejaremos y nos conectamos directamente el día martes. Ya, Lice. Listo. Chao, chicos, buen fin de semana. Se cuidan, no salgan. Hasta luego, Lisa. Chao. Hasta luego, Lisa. Chao. Chao. Hasta luego, Lice. Chao.